Las leyendas que se cuentan en toda América Latina son en especial espeluznantes y hoy vamos a descubrir algunas de esas leyendas que se hacen realidad. A continuación les narraré 3 historias de terror, donde la leyenda de un espectro de una mujer es la protagonista. Dicen que, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con un murmullo gélido, puede escucharse un lamento proveniente de las sombras. Un grito desgarrador que hiela la sangre y deja el alma en vilo. Esta es la historia de una familia que tuvo un encuentro con lo imposible, con lo que habita en la penumbra, con el espectro de la Llorona. La familia Ruiz se había mudado a una casa en las afueras de un pequeño pueblo. Rodeada de árboles y con un río a unos pocos metros, la propiedad era tranquila, aunque los vecinos les habían advertido sobre ciertas cosas extrañas que ocurrían por las noches. Los niños, Sofía y Mateo, estaban en la cama cuando un sonido los despertó. Era un sollozo lejano, como el de una mujer llorando. Mateo, con tan solo 7 años, se aferró a su hermana. «Sofía, ¿escuchaste eso?» Sofía, de 10 años, tragó saliva y trató de ignorarlo. Pensó que tal vez era el viento. Pero el llanto se hizo más fuerte. Ahora sonaba justo afuera de su ventana. «No mires, Mateo, no mires». Pero era demasiado tarde. Mateo ya había girado su cabeza hacia la ventana, y lo que vio lo dejó sin aliento. Una figura alta, vestida con un vestido blanco y largo, flotaba en el aire. Su cabello caía desordenado sobre su rostro pálido y cadavérico. Sus ojos eran 2 huecos oscuros y profundos. Los gritos de los niños despertaron a sus padres, Alejandro y Laura. Alejandro tomó una linterna y se apresuró hacia la habitación de los pequeños. «Niños, ¿qué pasa?» Mateo sollozaba sin poder hablar, mientras Sofía temblaba. Señaló la ventana con un dedo tembloroso. «Papá, había alguien ahí». Alejandro iluminó la ventana con la linterna, pero no vio nada. Sin embargo, al abrir la ventana para revisar mejor, una ráfaga de aire helado entró en la habitación y con ella, un susurro espectral. «¿Mis hijos? ¿Dónde están mis hijos?» El hombre cerró la ventana de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Esa noche, Alejandro y Laura decidieron dormir con los niños. La sensación de que alguien los observaba no los dejaba tranquilos. Pasadas unas horas, Laura despertó con la sensación de que alguien estaba parado junto a la cama. Abrió los ojos con cautela, y la vio. La figura espectral de una mujer con un vestido empapado, de piel marchita y ojos huecos, se cernía sobre su hijo menor. Sus labios temblaban y su voz salió como un eco de ultratumba. «¡Ay, mis hijos!». Laura gritó y abrazó a Mateo, mientras Alejandro encendió la luz de inmediato. La entidad desapareció en un segundo, dejando atrás un gélido rastro de humedad en el suelo. A la mañana siguiente, la familia Ruiz acudió al anciano del pueblo, don Esteban, quien conocía las leyendas. «Deben irse. Esa mujer llora por sus hijos, y si los confunde con los suyos, se los llevará». Alejandro y Laura no quisieron arriesgarse. Empacaron todo y dejaron la casa esa misma tarde. Pero mientras se alejaban en el auto, Sofía, mirando por la ventana trasera, vio algo en la orilla del río. Ahí estaba ella. De pie, inmóvil, con sus ojos vacíos siguiendo el auto mientras desaparecía entre la neblina. Dicen que la Llorona sigue vagando por los ríos y caminos solitarios, buscando a sus hijos. Y a veces, si la escuchas llorar demasiado cerca, ya es demasiado tarde. En cada ciudad hay un lugar donde las sombras parecen alargarse más de la cuenta, donde el frío se siente incluso en las noches cálidas. En la colonia El Mirador, ese lugar era el viejo Parque Central. Algunos decían que ahí acechaba un espectro,
un alma atrapada en su dolor, esperando el momento de aparecer ante los desprevenidos. Eran las 2 de la madrugada cuando Héctor, después de una noche de copas, decidió tomar un atajo a través del parque para llegar a su casa. Aunque sus amigos le advirtieron que no lo hiciera, él se rió y continuó tambaleante entre los árboles. El viento helado sacudió las ramas y un extraño silencio se apoderó del lugar. Fue entonces cuando escuchó el susurro. ¡Ayúdame! Héctor se detuvo en seco, mirando a su alrededor. El alcohol en su cuerpo no impidió que un escalofrío le recorriera la espalda. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Solo el viento. Siguió caminando, pero los pasos resonaban como si alguien más estuviera detrás de él. Mientras avanzaba, la fuente en el centro del parque comenzó a burbujear de manera antinatural. El agua parecía agitarse sola. Héctor se frotó los ojos, creyendo que era una alucinación producto del alcohol. Pero entonces la vio. Una mujer de cabello largo y húmedo emergía lentamente del agua. Su vestido parecía estar empapado, y su rostro era una sombra sin rasgos definidos, salvo por 2 ojos oscuros y vacíos. Una voz fantasmal susurró al viento, ¿por qué me dejaste? Héctor retrocedió torpemente y cayó al suelo. El aire se volvió denso, como si el parque entero estuviera atrapado en un lamento eterno. Héctor corrió, pero el camino parecía alargarse cada vez más. La silueta de la mujer aparecía y desaparecía entre los árboles, siguiéndolo, cada vez más cerca. De pronto, una mano helada rozó su cuello y sintió como su cuerpo se paralizaba. En su oído, un susurro helado le erizó la piel. La voz fantasmal volvió a llamarme, Héctor. Con un grito ahogado, logró moverse y salir del parque, tropezando con la acera. Al girarse, la mujer ya no estaba. Solo la fuente, burbujeando en la penumbra. Al día siguiente, Héctor despertó con fiebre y un profundo miedo. Decidió contarle a su abuela lo que había visto. Ella suspiró y le narró la historia. No fue solo Héctor quien vio a la mujer esa noche. Unos días después, Samuel, un taxista que tomaba su descanso en una de las bancas del parque, sintió un escalofrío y escuchó el mismo susurro. Giró la cabeza y vio una figura blanca moviéndose entre los árboles. Pensé que era alguien jugando una broma, hasta que vi su rostro, o lo que quedaba de él. Miguel, un guardia de seguridad que patrullaba la zona, también tuvo un encuentro. Una noche, mientras caminaba cerca de la fuente, vio una silueta reflejada en el agua. Cuando levantó la mirada, la mujer estaba frente a él, con la boca abierta en un grito silencioso. Sentí que me ahogaba, como si me estuviera jalando al agua con ella. Desde entonces, Miguel renunció a su trabajo y se negó a volver a pasar por el parque. Esa es la mujer que murió ahogada en el lago del parque hace años. Se dice que su espíritu sigue buscando justicia o venganza. Desde aquella noche, Héctor nunca volvió a cruzar el parque. Pero otros, menos afortunados, siguieron viendo a la mujer del agua, escuchando su lamento en las sombras. Si alguna vez caminas solo por un parque a medianoche y sientes que alguien te observa, no mires atrás. Puede ser ella. En un pueblo, dentro de las montañas de México, una noche llena de tormenta despertó los recuerdos oscuros que los ancianos susurraban en las plazas. Era el pueblo de San Sebastián, donde el clima solía ser tranquilo, pero no esa noche. La gente cerraba puertas y ventanas, temiendo lo que se acercaba. El viento traía consigo un llanto ahogado, profundo, como el llanto de una madre que ha perdido todo. Martín era un hombre de mediana edad, robusto y callado. Vivía en una humilde casa de adobe con su esposa, Rosario, y sus 3 hijos, Pedro, el mayor, de 14 años, Luisa, la del medio, de 9 años, y el pequeño Samuel, de 4 años. Martín había heredado la finca que se encontraba a las afueras del pueblo, donde cultivaba maíz y frijoles. Era un hombre respetado,
pero nadie en el pueblo olvidaba su historia. Su abuelo, don Gregorio, había sido testigo de la llegada de la Llorona. Era una madrugada, hace muchos años, cuando don Gregorio caminaba de regreso de la cantina del pueblo. El viento aullaba como si anunciara algo terrible. En el cruce del río, una mujer de largos cabellos negros y un vestido blanco flotaba sobre el agua. Nadie se atrevió a mirarla, pero los gritos de dolor que salían de su garganta resonaron en todo el valle. Aquella aparición no era una simple leyenda, era la misma Llorona. Esa noche, el miedo llegó a la casa de Martín. A las 3 de la mañana, una ráfaga de viento abrió la puerta trasera de su casa. Rosario se despertó y miró a su esposo, que aún dormía profundamente. Sin embargo, un sonido provenía del exterior, suave al principio, luego aumentando, hasta convertirse en un lamento espeluznante. «Mis hijos. Mis hijos», se escuchaba desde el río. Martín se levantó de un salto, sabiendo de inmediato lo que estaba sucediendo. Tomó su machete, le dio una mirada a Rosario, y salió corriendo hacia el río. Pero en el camino, se detuvo al escuchar el llanto inconfundible de la Llorona, ahora más cercano, como si se estuviera acercando al pueblo. Pedro lo alcanzó corriendo, preocupado por la seguridad de la familia. «Papá, no vayas, está cerca». Martín ignoró la advertencia y siguió adelante. Al llegar al río, la figura apareció frente a él. Flotaba sobre el agua, sus ojos vacíos y su rostro pálido como la luna. La Llorona miró a Martín, y en un susurro tembloroso, dijo: «Él lo mató, mató a mis hijos». La figura desapareció en el agua antes de que Martín pudiera responder. Aterrorizado, Martín regresó a su hogar, y le contó a Rosario lo que había presenciado. Nadie en el pueblo dormía esa noche, todos temían que la Llorona se llevara a más almas inocentes. Durante días, la presencia de la Llorona rondó el pueblo, apareciendo en las noches más oscuras y llevando consigo la sensación de que nadie estaba a salvo. La gente hablaba de cómo su abuelo, don Gregorio, había contado que la aparición de la Llorona estaba ligada a un acto antiguo y terrible. En los tiempos de la Revolución Mexicana, un hombre del pueblo había asesinado a su propia esposa e hijos. La mujer, en su desesperación, se ahogó en el río, y su espíritu juró venganza por siempre. Martín, decidido a evitar que la Llorona siguiera aterrorizando a su familia y al pueblo, comenzó a buscar una forma de detenerla. Consultó con los viejos del lugar y fue hasta la iglesia del pueblo, donde el sacerdote, don Abelardo, le reveló que el único modo de calmar a la Llorona era hacer un sacrificio simbólico, una ofrenda que le devolviera paz. Pero había un precio. Alguien debía arriesgar su vida para enfrentarla y hacerle frente, guiado por un acto de sacrificio puro. Martín, con su familia preocupada, comprendió que él sería el que debía enfrentarla. En una noche oscura, cuando el viento comenzó a soplar y los lamentos se escuchaban de nuevo, Martín se dirigió al río. Al llegar, vio la figura blanca y la escuchó llorar una vez más. «Mis hijos», gritaba. Martín, con el corazón lleno de valor y desesperación, se arrodilló y susurró: «Te ofrezco mi vida, pero te pido que dejes en paz a mi familia». La Llorona lo miró fijamente, y en ese instante, su rostro comenzó a cambiar, mostrando una mezcla de tristeza y enojo. Pero el sacrificio de Martín no fue en vano. La figura desapareció lentamente, desvaneciéndose en las aguas del río, llevándose consigo su dolor y su grito. Esa noche, el pueblo de San Sebastián del Río descansó en paz por primera vez en muchos años. La Llorona nunca más volvió a atormentar sus sueños. Martín regresó a su casa, pero su sacrificio fue recordado por generaciones como el acto que rompió la maldición. Y aunque nadie vio de nuevo a la Llorona, siempre hubo una vieja creencia en el pueblo, que cuando el viento sopla con fuerza y las aguas del río susurran, el llanto de una madre rota por la tristeza nunca se olvida, pero que, tal vez, esa noche, la justicia había sido hecha. Gracias por escuchar este episodio.
Espero que este formato les guste más, si es así déjalo en los comentarios, gracias por compartir, dejar su like y no olviden suscribirse.